perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo. Movimiento por la Democracia significa este canal, que ha tratado de ser una luz de esperanza en toda esta región del norte, donde todos los medios están pues reprimidos, otros reciben dinero del gobierno, no publican lo que deben de publicar. Y bueno, quiero empezar con estaba viendo una información de la jornada hoy y también de la página del PG de Andrés Manuel López Obrador, donde Andrés Manuel López Obrador entrega carta al Papa Francisco allá en Roma. Andrés Manuel anda de gira por toda Europa, va a estar en París, parece que allá va a ver al hermano Marcelo, y bueno, qué bueno que Andrés Manuel se desafane un poco aquí de los problemas internos, de tanto mugrero que hay en este país, se vaya a proyectar su imagen internacionalmente para que la gente de Europa ojalá y fuera para Sudamérica también, lo conozca y conozca también los pensamientos que tiene con respecto a este país. Entonces le entrega Andrés Manuel, estuvo en Roma y le entrega una medalla de Fray Bartolomé de las Casas, y voy a transcribir la carta que le entrega Andrés Manuel a el Papa Francisco, pues uno de los primeros papas de izquierda que hemos tenido a nivel de los papados, porque ese Juan Pablo, mi tocayo, y el que le siguió, terrible la situación de la iglesia. Finalmente la iglesia se está modernizando, hay creatividad en ella y sobre todo pues se está preocupando, como la teología de la liberación, acuérdense que nació en América Latina allá en los años 70, vuelve a renacer, y qué bueno, sobre todo por los pobres. ¿Y qué dice la carta de Andrés Manuel López Obrador que le entrega al Papa? Dice: estimado Papa Francisco, vine a entregarle una medalla de Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios en el inicio de la dominación colonial de México. Le dejo mi modesto presente y esta breve carta, cuyo propósito principal es transmitir mi más sincero reconocimiento a su labor, no solo como representante de la Iglesia Católica, sino como un papa misionero de verdad cristiano. Puede decirse que todos los papas han sido cristianos y consecuentes, pero como se sabe, esto no ha sido cierto, ni tendría que serlo necesariamente, a diferencia de Dios. Somos seres humanos con errores y aciertos. Por ejemplo, hubo un papa que se atrevió a bendecir y reconocer al dictador que ordenó asesinar a presidente Francisco I. Madero, nuestro, que era de aquí de Coahuila, nuestro apóstol de la democracia. Por eso, desde luego, no es usted. De allí mi profunda admiración a su persona y a su liderazgo. Por lo mismo, celebro su decisión de visitar nuestro país el año próximo. Su presencia en estos tiempos aciagos será de gran aliento para nuestro pueblo. Su mensaje espiritual ayudará a que no se pierda la fe en la justicia y a mantener encendida la llama de la esperanza. Por nuestra parte, le compartimos que continuamos trabajando para lograr una transformación que nos permita eliminar la corrupción política, que ha sido la causa principal de la desigualdad, de la pobreza y de la violencia que padecemos en México. Este cambio de régimen lo estamos impulsando por la vía pacífica y electoral, convenciendo incluso a los adinerados de no dar la espalda a los que sufren, bajo la premisa de que solo siendo buenos podemos ser felices, y de que por el bien de todo, primero los pobres. Me despido de usted, reiterando mi más profundo reconocimiento y respeto. Andrés Manuel López Obrador, Roma, a 14 de octubre del 2015. Bueno, las redes están llenas, como nunca aquí en la jornada. Vayan ustedes a la jornada y van a ver los comentarios, la mayor parte de ellos felicitando a Andrés Manuel. Como siempre, los otros, los foxistas y los de ultraderecha,
no creyendo. En efecto, Andrés Manuel ha sido más conservador de lo que fue Ebrard con respecto pues, al matrimonio gay, a la adopción de niños por el movimiento gay, y lo del aborto también él no estuvo muy de acuerdo. De ahí que se le respeta pues, sus pensamientos, porque así es, pero lo importante es que ya está teniendo ya nuevamente Andrés Manuel la estatura de un estadista que necesita, de un líder moral que necesita este país. Qué bueno que estuvo con Francisco, y ojalá en la próxima visita, lo más probable es que se vean, van a estar comentando todo este desastre que hay aquí en México, de los asesinatos, desapariciones, de la corrupción, de la pobreza en la niñez. Hoy sale un artículo terrible de la OCDE, de la pobreza en México, y de las consecuencias que ha traído el neoliberalismo, modelo económico, de los ricos, del consenso de Washington, y que ha traído una estela de desgracias para este país. Bien, lean la carta, está ahí en La Jornada, es la noticia que ahora va rondando por todos los corridillos políticos de este país. Y bueno, concentrémonos un poco en la cuestión económica. Pues Bloomberg está anunciando hoy que en Gran Bretaña, parece que Larry Summers le va atinando dentro de esta conclusión de los quantity easy, de la política keynesiana o no neo-keynesiana, aplicada por los bancos centrales del mundo, hablo yo ya, pues casi la mayoría, ¿verdad?, de emitir dinero con el propósito de que la economía, la demanda efectiva o la demanda del consumo, no se desplome. Ahorita las bolsas están bajando, claro, con los resultados que sabemos todos de Gran Bretaña, donde baja, y en Alemania también, en Europa en general, los precios, ya las economías están deflacionadas. Es decir, que los precios están decreciendo de cero hacia abajo. Y está pasando también en los Estados Unidos, señores, a pesar de que hay una infinidad, no sé, 20, 50 trillones, es que ya no se sabe, como dice Carmen Reinhardt en uno de sus artículos que ahorita salen, Project Syndicate, ya no sabemos la dimensión de las deudas por tantas deudas ocultas que hay por todo el mundo. Entonces, estas bajas de los precios a nivel mundial, porque ya no estamos hablando, China está bajando los precios, Rusia también están bajando terriblemente, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, las principales economías capitalistas, una baja tremenda de precios, lo que lo está llevando a toda la economía mundial hacia una deflación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una baja de precios? Se los he explicado aquí. Que el que va a comprar un carro está esperando que baje de precio, deja de consumir, se suspende el ciclo de la demanda. Y esto es peligrosísimo para todo el sistema en su conjunto. Entonces, bueno, oye, va bajando la vivienda, valía una vivienda $1,000,000 o $100,000, por dar un caso, y puede valer 90, me espero. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas para toda la economía capitalista. ¿Por qué la baja de precios? Por la falta de demanda. Cosa extraña, eso es un círculo vicioso. El que bajen los precios significa que hay una sobreproducción mundial de todos los bienes y productos. Existirán algunas, como yo lo decía aquí, algunos segmentos o algún producto como la carne que de repente aumentó y ha venido bajando, pero en general todos los productos que se producen en el mundo capitalista, a diferencia de lo que creían los economistas de principio del siglo, esta es una economía de la abundancia. Es decir, el capitalismo, con sus desarrollos de sus tecnologías, fuerzas productivas, como dice Marx, ha provocado que por todo el mundo haya excesos de producción. Es decir, que la producción rebasa la demanda probable que tengamos. ¿Qué es lo que hace el empresario? Pues es una cosa muy lógica. Tratar de vender el producto ya producido, aunque sea bajándole de precio, aunque sea no recibiendo utilidad, porque perdería más si permanece su mercancía en los stocks. Entonces dice, ok, voy a vender al costo, un poco abajo del costo, ¿con qué propósito? De hacerme de liquidez, considerando
que en el próximo ciclo, que puede ser a 1 mes, a 3 meses, 2 meses, próximo año, depende de qué producto, los precios van a estar bajando. Entonces, ahí me recupero. Por lo pronto, bueno, dejo de ganar vendiendo abajo de mi costo, pero me voy a recuperar en la próxima, como voy a traer liquidez, voy a presionar al que me vende, a sabiendas que trae una sobreproducción, a que me venda barato. Entonces, al venderme barato, voy a poder tener un producto más barato al mercado, pero con una cierta utilidad. Se puede sacrificar la utilidad de este ciclo, pero la perspectiva es tener utilidad en el próximo ciclo. Y así es el capitalismo y será siempre. Por eso la deflación es más problemática que el proceso inflacionario. ¿Qué esta baja de precios qué pasa? Pues que le da margen o room, como dicen los norteamericanos, a la señora Yellen, directora presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, y al señor Carney, que es presidente del Banco de Inglaterra, o al señor, y ahí me voy, o al señor Carsten, a todos los que, porque Carsten está diciendo que con él los precios han bajado como nunca. No es una virtud del señor Carstens, no se estén equivocando. Esto es un defecto que trae el sistema a nivel mundial. Larry Summers había dicho que la economía mundial, antes que Larry Summers, había un análisis de la Universidad de Illinois, busquen miles en la Universidad de Illinois, donde él decía de que muy probablemente íbamos a ver tasas negativas como están sucediendo en Suecia y ahora en Alemania. Es decir, en lugar de recibir ustedes dinero por el depósito que tienen en el banco, van a estar cobrándole a usted por ese dinero. Entonces, este proceso deflacionario a nivel mundial está interrumpiendo el ciclo económico debido a la falta de demanda, a la baja de precios. Las inversiones que se van a dar el próximo año van a ser menores, porque ¿para qué invierto si lo que tengo en instalación de maquinaria o materia prima está haciendo, ahí está la maquinaria y la materia prima va a bajar? Entonces, no invierto más que para qué, mi gasto corriente o cierto compra de materias primas. Ya no va a haber nuevas inversiones en capital fijo. Claro, va a haber, pero en menos cantidad que en años anteriores. Vemos que la industria automotriz fue aumentando la cantidad de autos vendidos en Estados Unidos, por ejemplo México, no sé, 12, 13 millones o 2 millones de automóviles, no tengo la cifra, no quiero mentirles, pero fue subiendo a 12, 13 millones y se estabilizó. Ahora los aumentos van a ser van a ser mínimos marginalmente hablando, y esto pues plantea problemas para la propia exportación de la economía mexicana, que ya entró en déficit, en balanza de pagos, que tiene un déficit, y esto implica pues que no va a haber tanta ocupación como tuvimos en los 20 o 30 meses pasados después de la crisis. Entonces, esta deflación que se está planteando a nivel mundial también es un problema para las deudas nacionales. Cuando hay inflación, jóvenes, las deudas bajan proporcionalmente. ¿Por qué? Porque si ustedes debían 100 millones de dólares y van a pagar una tasa de interés del 2%, pero la inflación se trepa al 5%, le están ganando el 3%. ¿Por qué? Porque relativamente la deuda que contrae el país va bajando proporcionalmente. ¿Qué pasa cuando hay deflación? Es lo opuesto. Las deudas se intensifican y se vuelven más pesadas para los estados-nación, que por cierto, muchas deudas que eran privadas, ahora los estados-nación la han absorbido. Le aprendieron muy bien a México todos los países del mundo con el fenómeno del FOA-PROA. Bancos quebrados, empresas quebradas, el Estado se hace cargo de esas deudas tóxicas o pagarés tóxicos y lo convierte en una deuda nacional. Eso fue el caso del FOA-PROA mexicano allá por 1994, donde infinidad de gente no pudieron pagar, empresas que no pudieron pagar, bancos que no pudieron pagar, y que el Estado absorbió toda esa deuda que era privada y que ahora todos los mexicanos con nuestros impuestos las estamos pagando. Entonces, pero el problema es, ¿qué va a pasar, jóvenes?
Si los bancos centrales a nivel mundial aumentan las tasas de interés para finales de diciembre, que yo creo que se va a ir hasta marzo, ya, es decir, se está letargando el proceso de las tasas de interés. ¿Y por qué? Porque Japón debe el 225% de su Producto Interno Bruto. La deuda estatal del Japón se ha incrementado y la deuda privada, por ejemplo, de 165,000 millones de dólares ha bajado a 160. Pero por el otro lado de la deuda pública está aumentando exponencialmente. Lo mismo pasa con China, que debe 2.5 del Producto Interno, 2,5 veces del Producto Interno Bruto. Estados Unidos el 100%, pero si contabilizamos las deudas privadas en Estados Unidos, es la locura, es la locura. Entonces pasa lo mismo con México, pues debemos el 50% de nuestro Producto Interno Bruto, pero en deudas, por ejemplo, de los retirados o de las pensiones, pues equivalen al 1.5 del Producto Interno Bruto. Un mundo de lana. Entonces, ¿qué pasa si aumentan las tasas de interés? Pues que las deudas se van a volver impagables, es natural. Es decir, si Coahuila, con estos ratas y corruptos que tenemos, obtuvo una deuda de 0 a 40,000 millones, el estado de Coahuila, recibe de presupuesto 35, este año le van a rebajar, pero a partir del próximo año tiene que ya se acaba el periodo de gracia también para Nuevo León. Empiezan a pagar el capital más la deuda, pues el estado de Coahuila no va a tener dinero para inversión, no va a tener dinero para generar más empleo en el propio territorio. Pero el fenómeno de Coahuila se da a nivel mundial. ¿Qué va a hacer? El pueblo norteamericano, por ejemplo, aquel que compró una casa, como se modifican las tasas de interés, automáticamente el costo de la casa va a tender a aumentar. Igualmente el costo del automóvil, de un refrigerador, de una comida o de un producto de primera necesidad. Todo se impacta por los aumentos de las tasas de interés. De ahí que ha sido reticente la señora Yellen y el señor Fischer y todos los gobernadores en lo que es el Banco Central Mundial, que es el Banco de la Reserva Federal, de aumentar las tasas de interés, porque todos los bancos a nivel mundial, para que no se salga el capital de sus países, van a hacer lo mismo. Banco de México, el mismo día que aumente la tasa de interés, va a aumentar también su tasa de interés. ¿Con qué propósito? Que los 180,000 millones de dólares que están invertidos en bolsa, o más, deben ser, en CETES, en certificados de la tesorería, CETES, en bonos, pues no vayan y busquen hacia los Estados Unidos mejores tasas de interés. Entonces, automáticamente el que la Reserva Federal aumente, el Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de México, Banco del Brasil, todos van a tender a aumentar la tasa de interés. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando, porque estas deudas, si vamos a decir Estados Unidos debe el 100% de su Producto Interno Bruto, que aumente la tasa de interés al 2, de 0.25 al 2, vamos a decir. Con un 2% de crecimiento, Estados Unidos solamente podría pagar los intereses de su deuda. Entonces, para tener más inversiones, más crecimiento económico y más beneficio para su población, a la población que vive en su territorio, tendría que crecer al 3 o 4%. Ahí está lo difícil, considerando de que en Estados Unidos los salarios no han aumentado, el poder de compra, por eso hay deflación, ha disminuido en los Estados Unidos, los salarios han estado rezagados con respecto a la productividad. Es un problema que Carlos Marx, Malthus, Sismondi, Keynes habían visto ya en sus tratados de economía política. ¿Cuál era la solución? Pues sacar el producto hacia los países del tercer mundo o hacia las colonias anteriormente. Pero hoy todo mundo está integrado, es una globalización. Entonces lo que tú me compras, te lo debo de comprar, pero si tú tienes como Alemania un superávit o China, significa que otro país está siendo afectado, por ejemplo el caso de México. Nosotros le exportamos a China 6,000 millones y ellos nos importan e importamos de China 60,000 millones. ¿Hay quién es el beneficiario? China, porque está generando empleo dentro de su territorio
¿A costa de quién? A costa del empleo de los mexicanos. Es obvio. Entonces, los conceptos de List, economista alemán, de Colbert, de todos aquellos, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me vienen nombres de Boisguilbert, parece que era otro francés, de los famosos mercantilistas, siguen estando vigentes. Entonces, en este caso, ahora con la integración mundial, con el consenso de Washington, economía neoliberal por todos lados del mundo, lo que está provocándose es que el mundo no tenga una demanda adecuada a la oferta. La gente que tiene dinero muchas veces guarda su dinero y entramos a la famosa trampa de la liquidez. Porque Keynes decía, ahorro es inversión. No necesariamente. No, porque muchas veces el ahorrador se va a esperar a que los precios bajen más, o el ahorrador o el inversionista se va a esperar a que las condiciones económicas mejoren para hacer sus inversiones correspondientes. Entonces el sistema ahorita está en ese dilema. ¿Qué dice Somers y toda la gente que lo sigue? Vamos a tener crecimientos seculares del 1%, 0,5%. Aunado a esto que la demanda a nivel mundial, sobre todo en los países ricos, la población se está envejeciendo y cada día consume menos. Hoy, con el fenómeno sirio, pues deberían estar aceptando inmigrantes todos los países europeos. En todos los países europeos la población está disminuyendo. ¿Cómo van a renovar su bono poblacional? ¿Cómo va a ser posible que Europa pueda tener mano de obra futura para poder sostener las pensiones de los viejos? También los Estados Unidos están en ese dilema. Van a tener que estar aceptando latinoamericanos. Es decir, de México, de Centroamérica, de Sudamérica. ¿Por qué? Porque cada día en el 2040, se está calculando 2025, se está envejeciendo rápidamente toda la población de Estados Unidos. Entonces, escasez de salario, básicamente principal problema del sistema. Altas utilidades, alta concentración del ingreso, como dijo ahora Sanders, le ganó el discurso Sanders a la Hillary Clinton. Y estamos hablando de envejecimiento de las personas y un crecimiento muy moderado de China en su reconversión a convertirse en una sociedad del sector terciario, a una sociedad que era una sociedad de producción industrial y de habitación, ahora al sector terciario. Hay una reconversión, China va a crecer menos, va a haber menos consumo de commodities a nivel mundial y esto va a provocar problemas en todos los países del oro, en todos. Porque el petróleo, también los gringos producen petróleo, los canadienses producen metales, los australianos, en todo el mundo se va a ver el impacto. Entonces entramos, si no a una recesión, vamos a entrar a una recesión mundial, a un bajo crecimiento, como lo ha dicho este programa. Entonces, no, hasta mi hijo, papá, es que el peso se está revaluando. Es que ya no le quería sacar, ni a Videgaray. Es que la economía va a funcionar. No, vamos a estar creciendo a términos muy, muy bajos a nivel mundial. Tanto que el Fondo Monetario Internacional anunciaba que del 3.5 al 3%. Pero ¿cuál es el principal problema ahorita que están viendo gentes como Carmen Reinhardt, de la Universidad de Harvard? Pues sencillamente que déjenme ir a Project Syndicate, a la sección económica, váyanse todos ustedes, Economics, y van a ver, Carmen Reinhardt dice, déjenme traducirles todo en español, que es lo oculto del peso de las deudas en los mercados emergentes. Ese es el título de la señora Carmen Reinhardt, donde ella dice que en todos lados, por ejemplo, habla de México concretamente, cómo ocultaron en 1994, 95 la deuda. Dice, el mundo no supo que los bancos privados, aquí inventamos todo lo malo, el FOAPROA y el engaño de la banca. Cómo los bancos privados habían asumido un alto grado de riesgo en la forma de préstamos extracontables, derivados. Asimismo, hasta la crisis financiera asiática del 97, el Fondo Monetario Internacional
y los mercados financieros no advirtieron que las reservas del Banco Central de Tailandia y los mercados financieros no advirtieron estaban casi agotadas. El total declarado era 33,000 millones de reserva de Tailandia y la verdad es que tenían 1,000 millones. Y hasta la crisis de Grecia en el 2010 se creyó que el déficit fiscal y el endeudamiento del país eran mucho menores que en la realidad. Y la realidad fue que Grecia estaba hasta el queque de deudas. Y durante su auge local en el de la infraestructura, por ejemplo, China financió grandes proyectos en economías emergentes, siendo préstamos denominados sobre todo en dólares estadounidenses. Quedaron sujetos a riesgo cambiario, lo que añade otra dimensión de la vulnerabilidad a los estados contables de los países deudores. Si Venezuela le pidió 30,000 millones a China en dólares, pues ahora Venezuela va a pagar las consecuencias porque el dólar se está revaluando. Pero muy pocos saben del volumen de la deuda, porque buena parte de los préstamos salió del Banco de Desarrollo chino, que no están incluidos en las estadísticas de los bancos de pagos internacionales, la principal fuente global de esa información. Y como muy pocos se emitieron como títulos en los mercados internacionales de capitales, tampoco aparecen, por ejemplo, en las bases de datos del Banco Mundial. Es decir, que si México debe el 50% de su Producto Interno, ¿quién me dice a mí que no debe el 70% con estos corruptos? Puede ser vía Pemex, puede ser vía Comisión Federal de Electricidad, que se obtienen las deudas, pero que finalmente son empresas paritadas. Dice, en aquellos casos en que hay datos, las cifras se deben interpretar con cuidado. Por ejemplo, los datos desglosados por proyectos reunidos por la Iniciativa de Gobernanza Económica Global y el Diálogo Interamericano pueden ofrecer algunas pistas sobre la deuda de varias economías latinoamericanas. Parece, por ejemplo, entre 2009 y 2014, Venezuela recibió préstamos por equivalentes al 18% del PIB, Ecuador el 10%, en el caso de Brasil estuvieron cerca del 1%, igual que el de México. Entonces, Ecuador, Venezuela, Argentina, pues están hablando del 3-4%. Además, las cifras no incluyen otras formas de endeudamiento, como la financiación de importaciones y exportaciones vía banco, Eximbank, por ejemplo, de los Estados Unidos, que tienden a tener plazos más cortos. También habría que añadir a la lista los acuerdos de intercambio de monedas importantes en el caso de Brasil y Argentina. En síntesis, dice Carmen Reinhardt, si bien en comparación con datos históricos las deudas de las economías emergentes parecen bastante moderadas, es probable que se las esté subestimando y tal vez por mucho. De ser así, la actual inversión de signos de flujos de capital en las economías emergentes podría ser mayor de lo que se piensa, tal vez tanto como para provocar una crisis. En este contexto, es más importante que nunca hacer un seguimiento de estos vínculos financieros opacos y cambiantes. Ahí está una bomba de tiempo, jóvenes, una bomba de tiempo. Y claro, pues hay países que van a estar, México se dice que es de los países que menos expuestos, pero con un aumento de las tasas de interés y con las deudas verdaderas que puedan tener los estados-nación, esto está convertido en un cóctel molotov especial a nivel mundial. No quiero ser, como dijo aquel, no es Capricornio ni es Piscis, es Cáncer, cabrón. Digo, porque así a veces los doctores tratan de ocultarnos toda serie de problemas que traemos en la salud y finalmente, pues, están las cosas que arden. Por otro lado, en la geopolítica internacional, pues, se están dando resultados los bombardeos que están sobre Siria. Van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver económicamente? Alepo es la ciudad donde se concentran todos los oleoductos que vienen de todos lados. Desde el mar del Golfo Pérsico, desde Rusia, desde todos lados ahí convergen en Alepo. Es una ciudad bellísima, me dicen, yo no la conozco. Entonces los rusos tratan de liberar a Alepo porque ahí está el tránsito de la mayor parte de petróleo y de gas del mundo. Bueno, entonces,
Los Estados Unidos han cometido, como yo lo he dicho aquí, Obama, siguiendo los conceptos de Brzezinski, que era un antirruso al extremo, no sé si él es de nacionalidad, es decir, tiene ascendencia judía, pero siempre contra el caso de Rusia. Rusia ha tomado la iniciativa ya de bombardear terrenos del EI, del Estado Islámico, porque pues está afectando económicamente a toda esta parte. ¿Quién provocó la guerra? Pues Estados Unidos y sus aliados. Crearon un desgarriate en todos los países árabes y ahora en Siria. Y no saben cómo resolverla. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia está pidiendo que se le unan para ir a sacar a ley del caso de Siria y parte de Irak, el Estado Islámico, que son los sunitas financiados por Arabia Saudita, por Qatar y por Kuwait, son sunitas ellos. Entonces, aquello es un desastre desde el punto de vista económico-geográfico y los Estados Unidos no saben qué hacer con esto. Entonces, no es mala idea. El problema es que Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia quieren sacar a Assad como primer ministro de Siria. Y es que ayer me decía una persona que vive libanés, que nosotros los cristianos no podemos entender a los musulmanes. Ellos tienen otro concepto de la libertad, otro concepto de la religiosidad, otro concepto del dominio político. Entonces, para el musulmán, los dictadores son muy naturales. Para nosotros que tenemos nuestro origen en la democracia griega, occidental, para nosotros es aberrante que hay una gente que esté 20 años ahí en el poder. Entonces, los Estados Unidos y sus aliados quieren que Assad salga, pero Assad es clave en este momento para poder resolver el problema del Estado Islámico, del EI. De ahí que está la discusión entre los rusos y los norteamericanos. Para Putin, que se le agregan puras victorias según veo, es más inteligente en el aspecto internacional que Obama. Pues Putin está aprovechando esta coyuntura porque dentro de la Unión, dentro de Rusia, hay colonias musulmanas, hay países musulmanes, vamos, hay estados musulmanes. Los chechenios son unos casos de ellos. Entonces, desde el punto de vista interno, Putin trae una aceptación del 80% increíble, superior a Obama. Después de la guerra de Crimea, es decir, de la guerra que se tiene ahorita ahí en las fronteras con Ucrania, ya salió que el avión lo tumbaron, lo tumbaron con una bala rusa de épocas de la Unión Soviética, pero parece ser que el bombardeo al avión salió de Ucrania. Pero bueno, eso no es problema aquí nuestro. Lo que sí es definitivo es que para la geopolítica Putin ha estado tratando mejor las cosas que el señor Obama. Yo creo que aquí sin envidias y sin problemas de que quién es mejor o quién es peor, deberían unirse pues, para ir resolviendo esta masacre que se ha vuelto en Siria. Ha sido una masacre enorme y le está costando a Occidente y Europa pues estar recibiendo todos los inmigrantes de estos países. Esa es la otra cara de la moneda cuando cometes estupideces. Ahora los sirios quieren que lo reciban en Europa. ¿Quién lleva la bronca? La señora Merkel, el señor Holanda, España, todos los países europeos que van a tener que recibir muchos migrantes. Y aparte les sirve, porque Europa se está envejeciendo aceleradamente. Entonces para Alemania, como dijo uno de los directores industriales de Alemania, es una bendición tener los sirios ahí. Y aparte son más bonitas las muchachas sirias que las alemanas, no hay duda. Entonces, esta guerra psicológica y moral pues la está ganando Putin, no me cabe la menor duda. Y claro, es el momento en que Occidente debería de estar apoyándolo. Porque todo lo que han hecho contra Putin parece que les ha salido al revés a los norteamericanos y a los europeos. Hay un artículo interesantísimo también, recordando un poco a los mercantilistas, un artículo que se dice, ¿están las sanciones afectando a Rusia o salvando a Rusia? Sí, fíjense. El momento en que Europa sanciona a Rusia, pues la industria alimenticia, la industria agroalimentaria de Rusia está subiendo al 6.5. Si bien Rusia
ha tenido afectaciones del menos 3%. Por otro lado, se están consolidando ciertas empresas que no podían competir con los europeos. Es decir, en un plan mercantilista, no importes de ellos, trata de consolidar tu industria infantil, como lo decía Liszt, economista alemán, y esto le está permitiendo a Rusia ir reconformando internamente su industria textil, industria de metal mecánica, de automóviles, de lo que ustedes quieran. En lugar de estar afectando a Rusia, Europa y la OTAN le están haciendo el favor a Rusia para que se vuelva a industrializar, para que vuelvan a florecer su pequeña y mediana industria internamente. Y claro, pues todos están con Putin. Más lo de Siria, todas sus colonias mahometanas que tiene dentro de Rusia, pues claro que están de acuerdo con él. Es decir, este señor Putin salió muy grillo, como decimos aquí en México, muy inteligente, habla 3 idiomas perfectamente bien, fue director de la KGB, sabe hacer sus cosas, pero me da la impresión de que en el mundo europeo deberían de reconsiderar mucho lo de las sanciones de Europa hacia Rusia, porque hay países como España, como Francia, como Holanda, pues todas las producciones de los quesos agrícolas que están en esos países han sido muy afectadas. Y claro, la industria alemana también se vio afectada, le exportaban 60,000 millones de dólares, imagínense, a Rusia. Entonces, Rusia hoy con este bloqueo, pues está consolidando internamente, como decían los mercantilistas, por eso recurro al mercantilismo teóricamente, para consolidar su industria y sus actividades internas. Recordemos, jóvenes, intenten leer historia económica, que Gran Bretaña fue el primer proteccionista que hubo contra las textiles hindúes, querían destrozar a los hindúes. Fue la protesta del señor Gandhi cuando Inglaterra exportaba telas, dijo Gandhi, ya no compremos telas británicas. Ahí empezó el problema para Gran Bretaña. Entonces, ¿por qué? Porque Gran Bretaña a sus colonias les prohibía importar bienes manufacturados de otras colonias, solamente de la parte central, que era Londres, o Gran Bretaña podía exportarle a India y a otras, a los Estados Unidos mismos. Los Estados Unidos también fueron un país muy protector, muy proteccionista. Hoy con el consenso de Washington se han abierto los mercados y no han generado riquezas para algunos países. La mayor parte de los países, por ejemplo México, se ha visto afectado con esta apertura. Me pueden decir, es que hay 800,000 millones de dólares de comercio internacional, sí, pero si nos vamos a las variables o a las cifras estadísticas de México, pues estamos viendo que todavía el 50% de los mexicanos viven en extrema pobreza y que muchas pequeñas y medianas empresas que debieron haber, que podrían resurgir, no están haciendo porque tienen la competencia desigual. Por ejemplo, lo del acero, llega el acero hindú, chino, es muy barato y aquí se destruye Altos Hornos de México o la industria metal mecánica. Entonces, estas sanciones, en lugar de afectar a Rusia, parece ser, y dicen aquí, son 2 escritores, Vladimir Yakunin, de la Universidad de Moscú, y el señor Richard Werner, de la Universidad de Southampton, allá en Inglaterra. Entonces, está interesante también este artículo, y me recordó mucho, obviamente, a los mercantilistas, cuando yo estudiaba en la Escuela Nacional de Economía, en la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí que a reconsiderar, jóvenes, todos estos elementos. Bien, pues son los comentarios de hoy día, la carta de Andrés Manuel, mis felicitaciones al peje, ojalá y la disfrute, las buenas comidas italianas, las buenas pastas, los buenos vinos y buenos quesos franceses, como decía Charles de Gaulle. Dijeron, ¿por qué Francia usted la tiene muy tranquila? Porque tenemos más de 365 variedades de quesos, uno para cada día, así es que nadie se aburre, decía Charles de Gaulle. Pero bueno, ojalá y Andrés Manuel y su familia disfruten este viaje y proyecten más el concepto de Morena y del por qué estamos luchando aquí en este país contra esta bola de corruptos. Por lo pronto, las bolsas, ¿cómo andan las bolsas según Bloomberg? En base a estas informaciones, pues que está la deflación en todos lados. Aquí habla de Bloomberg del problema de los estudiantes en los Estados Unidos, deben
más de $1 trillón todos los estudiantes a las universidades privadas. De ahí que Sanders hoy, por cierto, ayer fue el debate, me gustó Sanders, creo que él lo ganó. Hillary Clinton permanece con su, es decir, ahí está permaneciendo, pero el que va avanzando en las redes tremendamente es Sanders. Es decir, está obligando a Clinton a ir un poco más hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia, en su nueva política económica para los próximos 4 años. Y pobrecitos de los del PRI, no los puede ver Hillary Clinton, quién sabe qué va a pasar. Por lo pronto, en el caso de los mercados, en Asia-Pacífico, ¿cómo estuvo Asia-Pacífico? China, bajando con las informaciones, el Nikkei bajando el 1.89, en el caso de China también bajando, menos, ¿verdad? Tú bajas, por ejemplo, Shanghái Composite el 0.93, el Shenzhen el 1.21. Y en el caso, por ejemplo, de Hong Kong, también 1.25 baja la bolsa. En el caso de Corea, el Kospi, pues bajando el 0.47. En India, el Standard & Poor's bajando el 0.25, 0.29. Y en lo que concierne a Europa, con estas informaciones que se dio de Gran Bretaña, Alemania, déjenme ver cómo anda Europa, debe estar también negativo, me imagino, sí, aquí está. En el caso del FTSE de Inglaterra, pues bajando el 1.15, el caso de Francia, bajando el 0.74, el CAC de París, Alemania, el DAX, bajando el 1.17, Dinamarca el 2.53, Finlandia 0.43, Rusia subiendo el 0.13, les digo, no les va tan mal a los rusos, Suiza 0.92, y en el caso finalmente, déjenme ver, Italia, Europa en su conjunto, perdón, bajando el 0.77 según el análisis de Bloomberg de las principales 500 empresas más importantes de Europa. En lo que concierne a la América Latina y a los Estados Unidos, pues estamos observando que el Dow Jones va bajando el 0.90, el Standard & Poor's el 0.63 y el Nasdaq bajando el 0.36. Argentina subiendo la bolsa el 0.49, allá Cristina Kirchner va a dejar a su sucesor, ha hecho muy buena labor Cristina, el Bovespa de Brasil bajando 0.66 y México bajando el 0.32%, hoy, perdón, el 0.46, ya la bolsa mexicana pues en 44.113 puntos, ganando, déjenme ver, no, ha estado ganando mínimamente en todo el año. En el caso de las commodities, pues el petróleo, que es la clave, era nuestra clave de exportación, bajando el 0.15% a 46, la mezcla mexicana va a estar a $40, las gasolinas bajando 0.40, por ejemplo, en los mercados de metales, vamos a ver cómo andan los metales, el oro y la plata, subiendo el oro el 1.84, me están diciendo que estaba leyendo que Rusia y China han comprado bestialmente oro y plata. Y en el caso de la plata, el oro subiendo 1.84 y la plata, déjenme ver, silver, la plata subiendo el 1.50 y 0.84 en Europa, está subiendo la plata también. El cobre bajando el 0.79, perdón, a 3 meses, pero el cobre subiendo 1.36 a 2.42. Muy abajo de los $3 que estaba la libra de cobre hace tiempo, hace como 1 año o 2. Están sufriendo los chilenos. Por cierto, van a tener un cambio de constitución. Qué bueno que modifiquen la constitución del señor Pinochet. Y finalmente en la agricultura, pues bajando el maíz 1.43, el trigo bajando el 2.07, la soya el 0.38, el arroz bajando 3.57,
Y en el caso de los softs, con el café subiendo 0.22, el algodón bajando 0.16, la madera bajando 0.62, que es la interpretación de cómo va la construcción en Estados Unidos. Es decir, allá todo se construye de madera. El caso del ganado en pie permanece igual, perdón, el ganado en pie, el ganado engordado sube poquito a 1.37 y el puerco bajando el 1%. Bien, pues son las principales noticias económicas mundiales de este país. Ya hablé de Andrés Manuel. ¿Y qué les puedo decir? Que lean ustedes en la jornada el análisis sobre la pobreza de los niños en este país. Es terrible. Aquí y en Turquía, donde desgraciadamente hubo un bombazo con más de cerca de 100 muertos, y esto es consecuencia de la inestabilidad provocada por miembros de la OTAN, del Grupo de los 7, en la región del Medio Oriente. Ahí están sus consecuencias, de ahí que se antoja hacerle caso al secretario de Relaciones Exteriores de Rusia para llegar a un acuerdo y que las partes lleguen a entenderse para suspender estas guerras fratricidas. Se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez, pásela muy bien y que tengan muy buena comida y un buen miércoles. Gracias, hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.